Leemos entonces la escritura y dice de la manera siguiente: vino palabra de Jehová a Jonás a Mitai diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás dice que sí se levantó, pero se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y dice que descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Tome su lugar en esta hermosa hora. El tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana es: ¿por qué huyes? Ese es el tema de esta mañana. ¿Por qué huyes? Le pregunto a la congregación en esta hora: ¿cuántos de ustedes o cuántos de nosotros en algún momento hemos huido de algo? ¿Verdad que muchas veces hemos huido de algo? Y a veces en la vida pues es necesario huir de algunas cosas. El mismo apóstol Pablo aconsejaba a través de sus epístolas y en algún momento dijo: huye de las pasiones, dijo, ¿verdad?, juveniles. Entonces la Biblia nos enseña en muchas partes de la Biblia cuando hay necesidad de huir. Pero hay otros momentos también que nos enseñan que no hay que huir, y mucho menos cuando se trata de un llamado de parte de Dios. Los pasajes que hemos leído hablan bien claro que dice que vino palabra de Jehová. Escuche, dice que vino palabra de Jehová a Jonás. O sea que Dios vino personalmente a hablarle a Jonás y a delegarle una misión, a enviarlo a hacer un trabajo. Y le dijo que se levantara y que fuese a Nínive, y que fuera a esa gran ciudad a pregonar contra ella, porque había subido la maldad de esa ciudad delante de la presencia de Dios. Y Dios, que es un Dios de amor y de misericordia, y se compadece de la necesidad del ser humano, entonces Dios no quería que aquella nación, aquella cantidad de personas que habitaban en aquella nación se perdieran. Y Dios viene y le llama al profeta Jonás y le dice: levántate y va. Y dice que Jonás sí se levanta, pero no se levanta para obedecer lo que Dios le dijo, sino dice que se levantó para huir de la presencia de Dios. Usted dirá: no, yo jamás me podría resistir a un llamado como el que Dios le hizo a Jonás y huir como lo hizo Jonás. Bueno, pero vamos a ver en esta mañana cómo muchas veces nosotros huimos de Dios. A veces cómo nosotros huimos del llamado que Dios nos ha dado. Y la historia del profeta Jonás nos ilustra la actitud de desobediencia al mandato de Dios. El ser humano por naturaleza siempre tiende a desobedecer lo que Dios le dice que haga. Y cuando hablamos de Jonás, Jonás era un hombre con un llamado poderoso. Mire, después de Elías, después de Eliseo, que la Biblia nos habla de estos dos profetas que fueron profetas poderosísimos, hermanos. A Elías lo conocemos como el profeta de fuego. Luego miramos al profeta Eliseo, un hombre también usado poderosamente por Dios. Después de que Eliseo muere, pasa un tiempo, pero luego cuando no se encuentra profeta, Dios sabía que era necesario que en medio del pueblo hubiera un portador de su voz a aquella nación. Y Dios levanta ahora, después de estos dos poderosos profetas, ahora Jonás.
A los dos antecesores miramos algunas cosas negativas de ellos, como por ejemplo en el caso de Elías, lo miramos en un momento deprimido, queriendo morirse, atemorizado, encuevado, metido. ¿Ve? Luego miramos al profeta Eliseo también, de que Eliseo fue un poco negligente en no transferir la unción que Dios le había dejado, sino que él se fue con esa unción a la tumba. Nosotros no podemos ir con lo que Dios nos ha dado, se lo tenemos que dejar a alguien, y eso fue lo que hizo Elías. Y es por eso que miramos que en un momento dice que cuando llevaban a un muerto a enterrar, dice que cayó y cayó sobre los huesos de el profeta Eliseo, y dice que se levantó, porque la unción había quedado en ese hombre. Pero la unción no es para enterrarla, hermano. La unción es para que se use, amén, para seguir pregonando el evangelio. Esa unción le correspondía ahora a Jonás, que era el que seguía después de Eliseo. Y ahora que Jonás, Dios lo levanta, ahora que Dios lo llama a este hombre con este llamado poderoso, que no había sido impuesto por ningún hombre, no había sido impuesto por una institución, porque en los tiempos de Elías, en los tiempos de Eliseo y aún en el tiempo de Jonás, habían escuela de profetas. Cuando usted lee la historia, dice que había escuela de profetas. Pero interesantemente, en ninguna parte de la Biblia menciona que Dios usó a un profeta de esa escuela, sino que Dios usó a hombres, amén, con un llamado especial, que a pesar de que tal vez no tenían las capacidades, Él los llamaba y los preparaba, los equipaba, les daba la unción y los usaba poderosamente. Jonás no era uno que venía de una institución, no venía de una universidad, no era un egresado de una academia teológica. No, era un llamado personal de parte de Dios. No se había puesto, amén, por un capricho personal, como muchos a veces, amén, se autodenominan ministros, pastores, profetas, etcétera, etcétera. No, el llamado de Jonás era un llamado directamente de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí sentimos que Dios nos ha hecho el llamado, a mis hermanos? Sí, cada uno de los que estamos aquí no porque hemos querido, sino porque Dios nos ha llamado. El ser humano por naturaleza no busca a Dios. El ser humano siempre está inclinado al pecado, a los placeres, a lo que el mundo ofrece. Dios es el que nos ha llamado. Cuando llamó a sus discípulos, Él dice: no me escogieron ustedes, los escogí yo a vosotros. Dios nos ha escogido a nosotros. Así que Dios había escogido al profeta Jonás, le delega una misión, y la misión era de ir a evangelizar una nación que ante su lógica, o sea, la lógica de Jonás era inmerecedora del perdón de Dios. Porque cuántas veces nosotros no razonamos, a veces, cuántas veces nosotros no decimos: no, esa persona no tiene perdón de Dios. Esa persona es inmerecedora del perdón de Dios. Pero yo quiero decirle, iglesia, que delante de Dios todo ser humano en la tierra, no importa cuán malo sea, es merecedor de la misericordia y del amor de Dios, porque Él murió en la cruz del Calvario por cada uno de los seres humanos que vivimos en esta tierra. Pero a veces la lógica humana no entiende eso. Era lo que pasaba con Jonás. Jonás no entendía cómo Dios ahora le estaba haciendo un llamado para ir a Nínive, una nación malvada. Pero hermano, así es el amor de Dios. Es tan grande que la mente humana no la podrá entender. Nosotros no podremos entender el amor y la misericordia de Dios. Y muchas veces nos bastaría razonar en nosotros mismos. Antes de nosotros venir a los caminos del Señor, antes de Él salvarnos, ¿quiénes éramos nosotros, hermano? ¿Éramos merecedores, usted y yo, del perdón y de la misericordia de Dios? No, éramos malos. Y todavía nos queda un poquito de eso. Pero mire, quiero verle aquí 3 puntitos rapidito porque nos vayamos. Lo primero que miramos aquí en el caso de Jonás, que Dios lo llama. Mire, Dios nos llama y no debemos de rechazar el llamado.
Porque cuando Dios fija su mirada en nosotros, mire, tarde o temprano el Señor nos va a alcanzar, aunque nosotros no queramos aceptar, aunque nosotros no queramos ya obedecer el llamado. ¿Quién le gana a Dios? Le digas que no. Tarde o temprano Dios se saldrá con las suyas. Porque lo que Él determina, Él lo hace. Y Dios, de la misma manera como llama a Jonás, también nos llama a cada uno de nosotros. Y debemos de entender, iglesia, que no debemos rechazar el llamado. El corazón de nuestro Dios es misionero por excelencia. Él nos dio el máximo ejemplo de ser el primer misionero que vino a hacer un trabajo tan excelente y a pagar un precio tan grande que no habrá otro misionero en la historia que lo haga como lo hizo nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo, que vino a morir por usted y por mí, a derramar su sangre preciosa. El Padre, amén, estableció una misión y envió a su Hijo por cada uno de nosotros. Y por eso el Señor siempre desea que la iglesia también sea una iglesia misionera por excelencia. Y una de las cosas que como iglesia local no debemos olvidarlo, hermano, es que debemos de tener una visión misionera. Debemos de ser misioneros. El Señor se conduele de la situación actual que vive la humanidad. El hombre está hundido en el pecado, y no solo por su triste condición en esta vida en la cual el ser humano sin Cristo vive, sino mucho más porque el Señor, si habrá alguien que verdaderamente entiende y conoce el destino del hombre, amén, sin su presencia es Él. Y Él sabe, amén, lo que le espera exactamente a un hombre y una mujer que no recibe y no sirve a Jesucristo como Señor y Salvador. Y su final es el infierno. Así lo dice la Biblia. Y no hay un lugar intermedio entre el cielo y la tierra. No. Por ahí se han inventado que el mentado purgatorio. ¿A dónde aparece el purgatorio en la iglesia? Mejor dicho, en la Biblia. Que te van a purgar de los pecados. Eso es purgar, eso yo lo conozco. Hay en otros países que se conocen, ¿verdad?, lo que es los empachos. Y te soban y luego te dan una purga para sacar, ¿verdad?, lo que se pegó ahí en el intestino. Y eso supuestamente se han inventado, que te van a purgar allá y que te van a purgar con esto y que te van a purgar con lo otro, que te van a sacar con cuántas oraciones, que si no te sacan en los noveno días, te van a sacar a los 40, sino al año, y por ahí van, hermano. No, establecido está para el hombre que muera una sola vez, dice la palabra, y después venga el juicio. No se deje engañar de esas falacias humanas, de esas doctrinas, dogmas humanas. La palabra es bien clara, la palabra es bien enfática, y el mismo Señor sabe exactamente, amén, cómo es ese lugar, que el infierno, y es un lugar de sufrimiento, y Él no quiere que nadie vaya a ese lugar. Por esto Él siente compasión por las almas que están perdidas y le busca la manera cómo salvarla. Quiero decir entonces en esta mañana que usted que está aquí en este lugar, en este día, que a lo mejor no anda bien con el Señor, que a lo mejor se ha alejado del Señor, que a lo mejor es simpatizante del evangelio, que a lo mejor le gusta el cristianismo, pero no ha tomado una decisión, aleluya, concreta en su vida. Dios para eso lo trajo esta mañana, para salvarlo, porque Él no quiere que usted se pierda. Él quiere que usted un día esté delante de su presencia. Él quiere darle la bendición de gozar de las bendiciones que Él nos da aquí en la tierra. Gloria a Jesús. Él tiene un verdadero interés, un empeño, y Él va siempre a insistir en buscarnos.
Por eso el Señor Jesucristo revela perfectamente el sentir misionero de parte de su Padre y de parte de Él como hijo. Y la palabra del Señor nos dice allá en el libro de Mateo capítulo 9 versículo 36. Y dice: y al ver la multitud, tuvo compasión de ella porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando Jesús vino, miró a la humanidad dispersas, sin pastor, sin un cuidado, sin alguien que las dirigiera, sin alguien que las condujera a un camino correcto. Bueno, sí habían líderes espirituales, pero aún ellos estaban mal. Porque la Biblia nos habla bien claro en el tiempo del ministerio de Jesús, los grupos religiosos que habían, fariseos, saduceos, escribas. Y todos eran grupos religiosos que estaban necesitados ellos mismos de tener un encuentro personal con Él. Por eso es que en una noche llegó un hombre, parte de estos grupos, a querer hablar con el maestro. Y era un líder que pertenecía, amén, a estos grupos religiosos. Otro pasaje allá en el libro de Lucas capítulo 19 versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre no vino a buscar, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido. Esa palabra es bien enfática. ¿Cuál es el sentir que hay en el corazón de Dios? Y Dios quiere un pueblo, una iglesia que tenga también este mismo sentir. Él vino a buscar los perdidos. La iglesia, nosotros que somos parte de la iglesia, nuestro edificio, los que estamos aquí, los que hemos aceptado a Jesucristo, somos la iglesia. Y el mismo sentir que hubo en Cristo debe de haber en nosotros, de salvar, de buscar los que están perdidos. No se afane tanto por estar aquí en este altar, hermanos. Hay algunos que se molestan porque no le dan, ¿verdad?, una partecita. Mire, están las calles, están las puertas de las casas para ir a hablar del evangelio, hablar de Cristo. Y si aquí todos somos cristianos, unos cuantos vienen aquí que a veces no. Pero allá afuera donde está la necesidad, allá afuera en la calle, en el trabajo, en la tienda, en diferentes lugares, ahí es donde tenemos que nosotros hablar de las maravillas que Dios ha hecho, porque yo creo que Dios ha hecho cosas grandes con nosotros, ¿cierto? Gloria a Jesús. Entonces hablemos de las maravillas del Señor. La iglesia debe ser una iglesia que ame a los perdidos, una iglesia que ame la obra del Señor y que no se avergüence de testificar a otros de Jesús. Así que usted no se avergüenza de hablar de sus temas favoritos, de su equipo favorito, de su político favorito, de su presidente favorito. Amén. No nos debemos de avergonzar de testificar de Jesucristo, que debe de ser el favorito de nuestras vidas. Gloria al Señor. Dios nos llama a predicar a todos los que están a nuestro alrededor, sin excepción. Igual que Dios le hizo el llamado a Jonás, Dios nos ha hecho ese llamado y tenemos que responder, pero no responder como respondió él. Porque Jonás respondió de una manera negativa, de una manera egoísta, y no podemos ser como Jonás. Debemos de ser motivados por el celo misionero. Debemos de, amén, entender de que tenemos una misión. Dios llamó a Jonás para enviarlo a predicar a los ninivitas. Sin embargo, él rechazó este hermoso llamamiento. Yo quiero decirle, iglesia, que el llamado más hermoso y más grande y más poderoso que Dios le ha dado a la humanidad es de anunciar el evangelio de Jesucristo, es de llevar las buenas nuevas. Por eso Pablo mismo dijo en una ocasión que él no se avergonzaba del evangelio, porque ese evangelio era poder de Dios. ¿Cuántos testimonios no conocemos? ¿Cuántos narcotraficantes? ¿Cuántos drogadictos? ¿Cuántos locos? ¿Cuántos brujos? ¿Cuántos hechiceros, prostitutos, homosexuales, lesbianos, hermanos, fueron rescatados por el poder del evangelio? Gloria a Dios. Nadie pudo hacer nada por ellos, pero este evangelio hizo algo poderoso en la vida de cada uno de esos hombres, como lo ha hecho en cada uno de nosotros. No podemos rechazar el llamado de Dios. Dios nos llama, no debemos rechazarlo. Gloria a Jesús.
Jonás recibió, número 2, el llamamiento de Dios. No lo mandó el pastor, no lo mandó la organización, no lo llamó el concilio, no lo llamó la universidad, no le dieron un certificado en el instituto bíblico para decirle: después de tener este documento tú ya eres pastor. No, 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 no. El llamado, amén, siempre debe de ser de Dios. Y con esto no estoy diciendo de que no hay que prepararse. Sí, hay que prepararnos, hay que estudiar, hay que conocer la palabra. Como iglesia tenemos un instituto bíblico acá. Como organización tenemos un instituto bíblico, porque sabemos que es importante, porque la preparación es como, yo no sé cuántos aquí son del campo. Yo soy del campo y en la comunidad donde yo vivía usábamos el machete. ¿Cuántos conocen el machete? Bueno, los capitalinos, los de la ciudad no saben eso, ¿verdad? Pero nosotros que somos del rancho, del monte, de la aldea, del cantón, de la provincia, no sé cómo usted le llame, mire, conocemos la herramienta del machete. Cuando usted compra esa herramienta en la ferretería o en el lugar donde los vende, usted da cuenta que ese lugar no viene, esa herramienta no viene lista para usarla, ¿verdad? O sea, si usted se va así como la compró, usted le va a dar al monte, mire, y lo que va a hacer es a golpear el monte, porque no tiene filo. Entonces hay que afilarlo. Así es la preparación, hermanos. Así es el estudio. Cuando aprendemos nosotros, cuando conocemos la palabra, cuando estudiamos, entonces vamos, amén, a ser más efectivos. Pero eso ya es un trabajo que nos corresponde a nosotros. Pero el llamado debe ser de Dios. El llamado debe ser un llamado directo de Dios. Y eso fue lo que sucedió con Jonás. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás diciendo, hijo de Amitai, diciendo. Eso es lo que registra el primer versículo que leímos. Ahora, la pregunta es: ¿por qué llamó Dios a Jonás? ¿Por qué llamó Dios a Jonás? ¿Sabe por qué Dios llamó a Jonás? Porque Jonás era su siervo. Si Dios ve una necesidad, iglesia, Él va a llamar a sus siervos. Es a sus servidores el que Él va a llamar. Él no va a llamar a otra gente que no sea su siervo. Él no va a llamar a aquellos que están alistados para en otra cosa. Él va a llamar a aquellos que están alistados en su servicio, esperando las órdenes del general de generales. Cuando usted se alista en la lista para el ejército, cuando le hacen el llamado, hay que ir, hermanos. Hay que ir ese llamado. Entonces Jonás estaba alistado para el servicio del Señor. Por eso Dios llamó a Jonás, porque él era su siervo. Gloria a Jesús. La Biblia dice que Jonás estaba sirviendo a Dios como, ¿cuál era el rango que tenía Jonás? Como profeta. Como profeta. Echemos una mirada a los libros históricos en la Biblia y dice en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar del Araba, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gaefer. Entonces, aquí miramos de que Jonás estaba fungiendo un trabajo profético de parte de Dios. Estaba siendo el siervo de Dios. O sea, Jonás estaba ministrando lo que el Señor había puesto en sus manos. Entonces, cuando Dios mira la necesidad de ir a testificar a Nínive y llama a Jonás, lo llama porque sabía que Jonás era el indicado para ir a aquel lugar. Porque en la Biblia casi siempre nos registra que Israel nada más tenía un profeta, el que Dios estaba usando. Entonces, este era el portador de Dios.
en aquel momento ante aquella necesidad. ¿Qué estaba haciendo Jonás? Jonás no estaba, hermanos, acostado en una hamaca, no estaba de vacaciones, no estaba de vago, no estaba sentado en la banca de la iglesia. Dice que Jonás estaba trabajando, estaba fungiendo, estaba haciendo un labor. Dios nunca llama a haraganes, Dios nunca llama a flojos, Dios nunca llama a gente desocupada. Dios llama a gente que tiene ocupada sirviéndole. Bendito el Señor. Y así sucederá también con nosotros. Dios nos llama porque somos sus siervos, porque estamos en la lista, porque estamos disponibles, porque hemos dicho que somos sus discípulos y estamos prontos para servirle. ¿No es cierto, iglesia? ¿Y por qué le decimos que no al Señor? Mire, usted dice, no, que estoy bien ocupado, que estoy trabajando en la iglesia, que estoy haciendo esto, que estoy haciendo lo otro. Por lo mismo, Dios nunca llama a gente que no está haciendo nada. Dios está llamando a gente que sirve. Cuando el Señor nos llama al ministerio, nosotros no estamos sentados en la banca. Era cuando más ocupados estábamos en la iglesia. Porque Dios no va a llamar a gente que si en lo poco, hermano, no está siendo fiel, ¿cómo lo va a hacer fiel en lo mucho? No. Dios estaba viendo que hasta ahora Jonás estaba haciendo el trabajo, estaba haciendo una gran labor, estaba ocupado, estaba enfocado. Pero ahora Dios lo llama y empieza a chocar con sus lógicas. Mire, dejemos la lógica humana a un lado. Cuando Dios nos llama personalmente. Y mire, le voy a dar algunos ejemplos en la Biblia. La Biblia nos cuenta de Pablo y Bernabé. Allá en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Miramos aquí que estos hombres fueron llamados a hacer los viajes misioneros que encontramos registrados ahora en los libros, ¿verdad? El libro de los Hechos. Y el apóstol Pablo en alguna de sus cartas menciona los lugares a donde él fue a hacer estos viajes misioneros. Y leemos en el libro de los Hechos cómo fue el llamado de estos hombres y qué era lo que ellos estaban haciendo. Y le voy a leer esos pasajes de Hechos 13, verso 1 en adelante. Entonces había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y también Saulo. Y mire qué es lo que estaban haciendo, ministrando estos al Señor y ayudando. Dijo al Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces podemos observar aquí que ellos estaban sirviendo. El Señor los había llamado ya a un trabajo que estaban haciendo en la iglesia local. Estaban ministrando. Estaban estos hombres en ayuno y en oración. Porque tampoco Dios va a llamar a gente que no ayuna y que no ora, que no busca de su presencia. ¿Cómo va a llamar a un carnal, hermanos? No, va a llamar a gente que busca su presencia. Por esto Dios los llamó, porque eran sus siervos, estaban disponibles, listos para cumplir el propósito de Dios. No pusieron peros. No dijeron, no. Amén, aquí estamos. Yo le pregunto en esta mañana, ¿usted es un siervo, una sierva de Dios? Bueno, ya al principio me lo dijeron muchos, ¿verdad? Pero ahora como que va menguando la cosa. Ya el quórum como que se me está opacando. Mire, usted si está trabajando en la obra del Señor, si usted es un predicador, si usted es un maestro, si usted es un líder, si usted es un anciano, si usted es un oficial, si usted, lo que sea que usted haga en la obra del Señor, ¿sabe qué? Usted esté preparado, porque sin duda el Señor también le va a llamar a testificar a los que están perdidos, a los que están sin fe y sin esperanza. Porque no podemos estar nada más acomodaditos. Entonces la pregunta es: ¿cómo nosotros vamos a responder al llamado de Dios si el Señor nos hiciera un llamado hoy mismo? ¿Cómo vamos a responder? No, espérate, voy a ir a enterrar a mi papá. Espérate, voy a ir a ordeñar la vaca. Espérame, voy a ir a disfrutar el carro. Espérame. No, hermanos, cuando el Señor llama, hay que obedecer el llamado. Pero también notemos, hermanos, que Dios comisiona a sus siervos. Y lo estamos viendo aquí a través de esta historia de este hombre llamado Jonás. El Señor le dice
a Jonás, le dice: levántate. En el versículo 2 del capítulo 1 le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de Dios. ¿Por qué lo envió a Nínive? Porque la maldad de aquella ciudad había llegado delante del Señor. Esta era una ciudad que estaba perdida. El Señor nos va a llamar a donde está la necesidad. El Señor nos va a llamar a donde están, amén, el peligro, muchas veces a donde está el pecado. Nínive para estos tiempos era una gran ciudad. Había sido fundada por aquel poderoso hombre llamado en la Biblia como Nimrod. No sé cuántos de ustedes conocen, ¿verdad?, la historia de este personaje, Nimrod. Y la Biblia dice de esta tierra, ya en el libro de Génesis capítulo 10 versos 11 y 12, de esta tierra salió para Siria, edificó a Nínive, a Rehobot, a Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad, dice, grande. O sea, era una ciudad que ya tenía una historia, una ciudad grande, era una megápolis. Se le conocía como una megápolis porque eran varias ciudades que estaban entre una misma, o sea, estaban unidas estas ciudades. Y se afirma que aquí tenía un perímetro de unos 90 kilómetros. Aproximadamente se necesitaban 3 días de camino para recorrerla de un lado a otro. También tendría ese tiempo esta ciudad de habitantes aproximadamente entre 600,000 a 1,000,000 de habitantes. Es lo que se considera que eran los habitantes de Nínive. Además, este lugar era la capital de Asiria y era conocida como enemigo de Israel, de uno de los enemigos más tremendos que Israel tenía, los ninivitas, hermanos. ¿Y cuáles eran las cosas que los destacaban a estos hombres? Eran asaltantes, eran crueles, eran sanguinarios. Ellos descuartizaban a sus enemigos, los levantaban por montones, los descuartizaban, amén, y los ponían en las partes humanas en diferentes lugares. Gloria al Señor. Ellos dispersaban a las familias que conquistaban. Eran hombres de los más terribles que había para su tiempo. Sin embargo, Dios les ama y había hecho un plan para salvación a esta ciudad. Es que ese es el amor de Dios. A lo mejor muchos de nosotros, ay, que se lo lleve el diablo, ay, que se vayan al infierno. No, Dios no fue así. Dios mira la maldad que hay en ellos y Dios quiere ahora salvarlo, como Él dice en su palabra, ya en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante del Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Bendito el Señor. Por esto Dios nos llama a testificar, hermano, a los lugares donde está la necesidad de Dios. Dios nos llama a que le hablemos a nuestros familiares. Dios nos llama a que le hablemos a nuestros vecinos, a nuestras amistades, a nuestros compañeros de trabajo. Hablemoslo del Señor, no de otra cosa. A eso Dios nos ha llamado, a hablarles de Cristo. Ganémoslos para Cristo. Gloria a Jesús. Dios espera sinceramente de usted y de mí que respondamos a este llamado. Pero también un mundo que agoniza por la maldad, por gente que sufre por las cargas del pecado, espera nuestro testimonio, que le hablemos de nuestro amante Salvador. ¿Cuál es el testimonio que le estamos dando a la gente? ¿Y este es hermano? ¿Cuál es el testimonio que estás dando en tu trabajo? Y a veces el diablo te confunde y te entorpece la mente, que te olvidas de que eres un hijo de Dios, que sirves en la obra de Dios, que eres un líder en la obra de Dios. ¿Y cuál es el testimonio que estás dando allá afuera? Por eso que a veces nos convertimos en piedra de trompiezo a otros. Y la gente que está
ignorante de la verdad, y el enemigo, ¿verdad?, lo tiene controlado. Dice, para yo ser cristiano como ese, como es, ay no, bendito, yo mejor me quedo así como estoy. No estorbe, hermanos, no estorbe en la obra de Dios. Decídase, o se va al mundo a servir a mí, a disfrutar del pecado, o se determina a serle fiel a Dios y a dar testimonio de que somos hijos de Dios. Aleluya. No estorbemos. Ganémonos la gente para el Señor, no que ellos te ganen a ti. Conviértase en ellos a nosotros, no nosotros a ellos, dice la palabra. Gloria a su nombre. El mundo está agonizando, hermano, el mundo está necesitado, la gente está cargada del pecado, por eso la gente necesita el testimonio. Sabía que predicamos más con nuestro testimonio que lo que podamos decir, hermanos, por la palabra. Porque a veces podemos decir y sabernos la Biblia de Génesis, Apocalipsis, pero ¿qué es nuestro testimonio? Hay gente que nunca le hablaron a una persona de un versículo bíblico, ¿sabe qué? Pero se lo ganaron un día para Cristo porque dieron testimonio con sus vidas de que son gentes diferentes. Gloria a Jesús. Un misionero llamado Santiago Crane, misionero por muchos años en México. Y este hombre tenía la consigna de testificar a quien fuera su compañero de asiento en sus viajes. Se subiera a un avión, se subiera a un autobús, a un carro, a donde fuera, y tuviera un compañero de asiento. Su consigna fue de que él se había comprometido a hablarle de Jesucristo. Y en cierta ocasión cuenta que se sentó al lado de un hombre sumamente grande, con una camisa desabrochada, totalmente ebrio, borracho y hablando incoherencias. El hermano Crane no sabía qué hacer y pensó que en aquel estado el hombre no respondería al evangelio, a lo que él le iba a compartir, a lo que él le iba a evangelizar. Así que entonces decidió hablar a la persona del asiento de atrás. Porque dijo, bueno, este borracho que llevo al lado, este no va a entender, este no va a hacer caso, este se iba hablando incoherencias, iba hablando cosas loqueras de la borrachera que andaba. Entonces le habló a alguien de atrás. Y así, con serias dificultades para comunicarse por lo alto de los asientos, pues le presentó a la persona de atrás el plan de salvación. Pero cuando llegaron al destino, a donde, ¿verdad?, iban a llegar, a terminar, mientras esperaba que se le diera la maleta del autobús, dice que sintió una mano pesada sobre él, sobre sus hombros. Y la mano pesada era del hombre borracho grande que estaba, amén, al lado sentado. Y cuando le pone las manos a Crane en su espalda, amén, ahora llorando el borracho le dice, ¿por qué no me hablaste de Cristo a mí que estaba a tu lado? Mire, hermano, no hay borracho que no se acuerde y que no entienda. ¿Se acuerda usted cuando andaba borracho? Gloria a Dios, eso es bueno para saber de que Dios de dónde nos sacó, hermanos. ¿Por qué no me hablaste de Cristo? Ahí entonces este misionero comprendió que nunca hay que menospreciar a nadie, hermano, al testificarle de Cristo. Bendito sea el Señor. Si muchos a nuestro alrededor están esperando nuestro testimonio, démosles testimonio, hablemosle de Cristo, evangelicémoslo. Esté borracho, esté drogado, como esté, sabe que Dios se va a encargar de que esa palabra no retorne atrás vacía. Gloria a Dios. Tenemos que aprovechar en cualquier momento a hablarle al Señor. No le demos la vuelta al drogadicto, no le demos la vuelta al borracho. A lo mejor el Señor nos lo puso en el camino para que le hablemos, porque lo quiere sacar de ahí. Él quiere usarnos como un Jonás para sacarlos de esa vida, de esa Nínive de maldad. Gloria a Jesús. Y por último, hermanos, aquí miramos entonces nosotros a Jonás rechazando el llamamiento. Como mencionamos anteriormente, el versículo 3 del capítulo 1 dice: entonces Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Miramos aquí que Jonás rechaza el llamamiento divino de parte de Dios.
El lugar de ir era Nínive, pero dice que él se fue a Tarsis. O sea, Dios lo manda al oriente y él se va al occidente. O sea, lo manda al norte y él se va para el sur. No hacemos así muchas veces nosotros. Dios nos dice te quiero ahí y a veces nosotros agarramos por otro lado, hermanos. Porque nos dejamos mover por nuestras emociones, por nuestra lógica. El enemigo es muy inteligente. No fue por tierra, sino que dice que fue por mar. No fue a la gran ciudad, sino que se fue a una aldea pequeña. Dios lo manda a una gran ciudad y él se va a un lugar pequeño. Mire cómo es el hombre. Todo en contra a lo que el Señor le manda. Él trató de evadir la responsabilidad que Dios le estaba asignando y trató de esconderse del Señor. Él siempre trató de huir. Su parte como siervo era aceptar y obedecer el llamamiento de Dios. Esa era la responsabilidad de Jonás. Amén. Si se quiere, hermanos, hacer la voluntad del Señor, la única manera es por medio de una plena obediencia a sus mandatos. Esa es la única manera. No podemos desatendernos de lo que Dios nos pide. No podemos decir no, ni siquiera podemos, escuche, posponerlo. No, que mañana, que pasado. El Señor nos dice ahora, háblele a esa persona, no lo pospongamos para mañana. Porque mañana ya esa persona a lo mejor no puede estar. Hoy es el día que Dios lo quiere salvar. Jonás trató de posponer, de ponerse lejos de la presencia de Jehová. Y nosotros podemos razonar en esto y podemos decir, es imposible ocultarnos de la presencia de Dios, a donde Él es un Dios omnipresente. Eso es imposible, ¿verdad? Y podíamos irnos a lo que la palabra nos dice allá el Salmo 139, versos 7, 8, a donde dice, ¿a dónde miré de tu espíritu? Dijo el salmista. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si fuera al Seol, ahí estás tú, dice. Gloria al Señor. En todo lado el Señor está. Pero dice aquí de que Jonás huyó de la presencia de Dios. Por una razón quedó escrito eso, que este señor Jonás huyó de la presencia de Dios. Porque aunque no podemos escondernos de Dios, huimos de su presencia. Huimos de su presencia. Sin embargo, cuando evadimos, hermanos, o desatendemos el llamado de Dios, en cierta forma estamos haciendo lo mismo que hizo Jonás, tratando de huir de la presencia de Dios. Hacemos muchas cosas que nos identifican o que nos tipificamos con el caso de Jonás. Quizás hasta creemos que Él no percibirá nuestra desobediencia. Si Él conoce todo, eso es imposible. Él sabe todo. Cuando el siervo quiere desobedecer a su Señor, encontrará siempre el apoyo del mismo diablo. El enemigo te va a acomodar todo. Mire qué es lo que sucedió aquí con Jonás. Jonás quería huir a Tarsis y viajó, dice, a Jope. Mire, y qué sorpresa, hermanos, qué sorpresa. Una nave precisamente partía para Tarsis. ¿No se ha dado cuenta que en los momentos cuando tú quieres alejarte de Dios, el enemigo te pone algo como para, mira, aquí está? Y ahí le aparece entonces a Jonás aquella nave que estaba ya a punto de arrancar para ese rumbo a donde él quería. ¿Y qué es lo que hizo Jonás? Sacó plata de su bolsa y pagó su pasaje. Mire, qué tremendo, hermanos. Esto nos habla de que posiblemente Jonás se puso de acuerdo con el capitán del barco. Se cree que no era un barco de turistas, no era un crucero, era un barco que jalaba carga, no era un barco que jalaba gente. Pero le pidió al capitán, mira, dame el cambalache y yo te voy a pagar para irme ahí, para donde ustedes van, le dice. Y hay un rinconcito allá en la parte de abajo del barco, ahí me das donde, si te vas a meter a problemas por llevarme a mí, que no soy parte de la tripulación, me voy a ir escondidito y me voy a echar a dormir allá abajo. Porque así dice la Biblia, que dice que Jonás estaba echado. ¿Y sabe quién es lo que se echan, hermano? Los animales. Usted y yo nos acostamos. Pues los animales se echan. Es que a veces somos peor que los animales.
Gloria a Jesús. Y parece ser de que a Jonás todo le estaba haciendo perfecto, todo le estaba saliendo perfecto, pero Dios estaba ahí, hermano, en el asunto. A Dios todo lo tenía controlado. El diablo estaba empeñado en ayudar a este misionero rebelde en su empeño de desobediencia. Aleluya. Así también lo va a hacer con nosotros. El diablo nos dará una mano siempre y cuando busquemos desestimar las órdenes de nuestro Señor, de nuestro amo, de nuestro Rey, de nuestro Salvador. Bendito Jesús. No te dejes ayudar del diablo. No debemos de ser rebeldes al llamamiento de Dios, iglesia. Obedezcámosle. Nunca las circunstancias, aunque sean adversas, nada debe de impulsarnos a convertirnos, amén, en desobedecer la palabra de nuestro Dios, el llamado que Dios nos ha hecho. El escondernos de la presencia de Dios es hacer todo lo contrario que Dios nos ha mandado hacer. Hoy Dios nos está llamando a hacer una iglesia, a cumplir la misión que Dios nos ha puesto en nuestros hombros, en nuestra espalda. Nosotros tenemos que tomar una decisión definitiva. O somos siervos de Dios o somos siervos del diablo. Y yo tengo que hablárselo muy claro a usted. Jesús fue bien claro en su mensaje. ¿Por qué yo tengo que cantinfleárselo a usted? Usted entiende el término cantinflear, ¿verdad? Cantinflas, hermanos, parecía una cosa, andaba ahí, hacía sus bailecitos y empezaba con sus cosas y hasta para decir después al final algo. Después que había dicho como 20,000 palabras, decía no, el Señor es claro en su palabra. Y yo quiero ser claro con usted. O somos siervos de Dios o somos siervos del otro. Amén. Hay que decidirnos. Cumplamos el llamado. Gloria al Señor. A lo mejor no todos son llamados para ir a tocar las puertas de la casa. No todos son llamados para ser evangelistas. A lo mejor no todos son llamados para predicar en un altar. Amén. Pero todos tenemos la responsabilidad de una u otra manera hablar de Jesucristo, de mencionar, amén, de hablarle a aquel que está perdido, del que nos ha salvado a nosotros. Pero si no es que somos salvos, entonces, hermanos, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el Dios que nosotros servimos? A lo que usted más le da tiempo, a lo que usted más habla, a lo que usted más mire su teléfono, a lo que usted más piensa, ese es su Dios. Pero si nosotros tenemos al Dios resucitado, al Cristo de la gloria, ¿sabe qué? Ese Cristo es el que vamos a llevarle al mundo y a decirlo. ¿Sabe qué? Como le dijeron a aquellos dos discípulos cuando iban al templo a orar, a aquel paralítico que estaba por años ahí. ¿Sabe qué? Nosotros no tenemos oro ni plata, pero de lo que andamos te damos en el nombre de Jesucristo. Levántate y anda. Eso es lo que tenemos que ir al mundo y decirle. ¿Sabe qué? No tenemos otra cosa. No tengo muy bonita palabra, pero yo tengo a un Cristo que me transformó, que me sacó del alcohol, que me sacó, aleluya, de un mundo de pecado, y ahora soy una persona diferente. Yo te hablo de un Cristo que me sacó del zafacón cuando comía en la calle, cuando me quedaba fondeado en la calle a causa de la influencia del alcohol y de la droga. Pero ahora soy un hombre de bien, ahora soy una mujer de bien. Ahora el Señor me ha dado familia, ahora el Señor me ha hecho un hombre diferente. Eso, hermano, no necesitamos tanta teología, no necesitamos tanta homilética, hermenéutica para hablar del evangelio. Hablemos del testimonio, hablemos con nuestros labios, nuestras experiencias, lo que hemos vivido. Aleluya. Y concluyo, iglesia. Estamos también en una ciudad, a lo mejor no es una ciudad tan gigantesca como Nínive. Estamos en Gainesville. ¿Cuántos más o menos son los habitantes de esta ciudad? Como 45,000 por ahí, ¿verdad? Hermano, imagínense, es un montón de almas. ¿Cuál es el porcentaje de cristianos que tenemos en esa cantidad de personas? Yo creo que no es mucho, hermanos. Hay mucho que hacer. Nuestra ciudad puede ser ganada para Cristo. ¿Cuánto creemos que nuestra ciudad de Gainesville puede ser ganada para Cristo? Sí se puede.
Pero así como Jonás, hermanos, que luego, aunque Jonás, usted conoce todo el proceso que pasó Jonás a causa de su desobediencia, se desató una tormenta, lo fueron a sacar de aquel lugar donde estaba, lo lanzaron al agua, ahí Dios tenía preparado un pez, se lo tragó y ese pez lo tuvo ahí durante 3 días y luego dice que lo fue y lo vomitó. ¿A dónde? No a Tarsis, sino que lo vomitó ¿a dónde? A Nínive, a donde Dios quería de que estuviera Jonás. Es que no es donde usted quiere estar, es donde Dios le dice que tiene que estar. Déjese de lógicas, déjese de pensamientos humanos, deje de estar luchando con Dios. No, yo no quiero estar ahí porque no hay amor. Eso es lo que el diablo te dice. Empiece a manifestar amor usted, entonces, aleluya, paguemos bien por mal. Y porque la gente siempre se justifica. No, en esa iglesia no hay amor. En esa iglesia, aquí en esa iglesia lo que le dan palo. En esa iglesia lo que... no, mire, hermano, es que yo te voy a predicar la palabra. Usted quiere que le ande con paños tibios. Usted enderécese. Enderecémonos y queremos llegar al cielo. Sí que hay gente que quiere que le hablen suavecito. Que hay que, ay, mira, papito. Y gente ya vieja en el evangelio, hermanos. Ya hasta callos tienen. Y quieren que lean todavía, pues, los recién convertidos están bien, los nuevos están bien, ¿verdad? Pero a veces somos ya grandes. Gloria a Jesús. Después de todos esos procesos, Jonás llegó a Nínive como que era un poco renegadiento, un poco molesto, hermano. Pero ¿qué sucedió? Se ganó a los ninivitas para el Señor. Le llegó el mensaje. Era un mensaje sencillo: arrepiéntanse porque juicio viene de parte de Dios. Ese es el mensaje. Mire, no le dijo voy a pelear con ellos de que si Noé, de que si Adán y Eva tenían ombligo, de que si el otro. No. Vaya y predíqueles que necesitan reconciliarse, aceptar a Cristo para que se vayan para el cielo. Fue claro el mensaje. Vaya y dile que viene juicio sobre esta ciudad, pero que si se arrepienten yo los voy a perdonar. Y aquella ciudad, dice, fue receptible al mensaje de Dios. Desde el rey hasta los animales, dice, se humillaron a Dios, ayunaron, hermano, y la misericordia de Dios vino sobre aquella ciudad y Dios los perdonó a todos. Seamos como Jonás, seamos como la mujer samaritana que se ganó la ciudad de Sicar, así como el endemoniado gadareno que ganó Decápolis, así como el evangelista Felipe que ganó a Samaria, así como el apóstol Pablo que ganó la ciudad de Éfeso. Gloria al Señor. Podrá Dios usar nuestro testimonio, nos podrá usar Dios también como usó a cada uno de estos hombres y estas mujeres. Por supuesto, el mismo Dios que estaba con ellos es el mismo Dios que está con nosotros, iglesia. Lo que tenemos que hacer es aceptar el llamado que Dios nos hace en este día. Póngase en pie en esta hora. Bendito el nombre del Señor. Ojalá que todos aquí tomemos la mejor decisión y nos convirtamos en ser testigos de Cristo en medio de esta ciudad que, igual que Nínive, tiene mucha necesidad. Hay mucho que tenemos que hablar de Jesucristo.